¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo video, en donde vamos a platicar acerca de las partes del amparo y la improcedencia del mismo. Seguimos en el módulo que habla del juicio de amparo y estamos aterrizando todas las generalidades del amparo. Entonces, como ya lo mencionamos, vamos a señalar las partes de este proceso. ¿Cuáles son? Según la Ley de Amparo, en su artículo número 5, menciona que las partes son, primero, el quejoso; segundo, la autoridad responsable; tercero, el tercero interesado; y por último, el Ministerio Público. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que fundamentarlo jurídicamente, cada uno de estos elementos, cada una de estas partes, citar la jurisprudencia también, que pueda dar claridad a cada uno de estos elementos respecto del caso que nos puedan proponer. Pues comenzaremos platicando de manera más detallada acerca de el quejoso. Y bueno, pues es la persona que promueve el amparo. A partir del derecho procesal se define como la parte actora. La parte actora es considerada como el ente que insta o se presenta ante el órgano judicial y solicita que la justicia federal lo proteja y que se restablezcan los derechos que se le han violentado. Es la esfera del amparo que se concederá a través de ella la legitimación en la causa a quien sea el titular del derecho subjetivo o tenga un interés legítimo. El interés jurídico se va a poder identificar cuando existe un acto que vulnera los derechos subjetivos que en favor de las personas las normas reconocen dentro del conjunto de la regularidad. Hablar de un derecho subjetivo implica que existe una norma de derecho positivo que permitirá a su titular ejercerlo y a su vez exigir una prestación. También podrá abstenerse de hacerlo. En un caso o en otro, su actuación será considerada como válida. Dentro de la Ley de Amparo, los derechos subjetivos se encuentran señalados en la Carta Magna y en los tratados internacionales, por lo que es necesario considerar que las leyes desarrollan todos y cada uno de los derechos fundamentales y la jurisprudencia servirá para interpretar estos preceptos constitucionales, normas legales y también para detectar lagunas, logrando con ello alcanzar actuaciones como verdadera norma general. En el caso de los tratados, estos serán interpretados a través de opiniones consultivas, de observaciones de tipo general y por jurisprudencias internacionales. Las anteriores fuentes que emanan del derecho positivo confieren derechos subjetivos, los cuales forman parte del bloque de regularidad. En este caso, el quejoso podrá fundar el derecho del cual reclama su violación. Es importante señalar que la reforma del año 2011 incluye una categoría más accesible llamada interés legítimo. Sus características son: el quejoso podrá expresar su agravio de forma diferente a los demás particulares. Podrá expresar también que fue afectado en sus intereses aun cuando no sea a quien esté destinada la norma, el acto o la omisión, considerando que la afectación no la resiente cualquier persona. Se genera también un beneficio o efecto positivo a un particular o puede detenerse la afectación. Genera también una relación causal mediata e inmediata. El quejoso también puede guardar una posición de tercero ante la ley. El efecto positivo presente o futuro que obtendría el quejoso, este puede ser individual o colectivo. Como podemos observar en la Ley de Amparo, que ustedes pueden ver, a partir del artículo número 5, se están detallando todas las partes del amparo y se están definiendo. Ahora, en el caso del quejoso, habrá que buscar una jurisprudencia que tenga que ver con el amparo. Pues pudiera ser, yo recomiendo alguna que tenga que ver con violaciones procesales. Una de ese tipo nos puede servir, que bueno, entraría, como todos sabemos, en el ámbito del amparo directo.
Es importante también mencionar que cuando se habla del gobernado, se hace referencia a todas aquellas personas que han podido ser receptoras de un agravio en sus derechos de autoridad, pudiendo ser personas físicas, personas morales de derecho privado y de derecho social, personas morales de carácter religioso, personas morales también de derecho político o de carácter electoral y también personas morales oficiales. Valdría la pena también poner alguna jurisprudencia que gire en torno a la definición de las personas morales versus el amparo. Y bueno, a continuación vamos a platicar acerca de la autoridad responsable. El término autoridad responsable se refiere al órgano del Estado. Es un concepto también que tenemos que tener en cuenta, que ha evolucionado, por lo que no se limita solamente a un ente que cuente con el auxilio de la fuerza pública, sino que bastará con que el órgano emita actos de modo unilateral, sea heterónomo y con fundamentos en la ley para poder crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en la esfera de los particulares y que se realicen de modo válido. Ahora bien, se considera que las autoridades modifican las situaciones jurídicas de los particulares. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. En este caso, y a partir de la reforma del 2011, se tomaron algunas determinaciones para considerar autoridades en el caso de las gestiones en materia de amparo. Primero, cuando los particulares emiten actos que se basen en la ley de manera unilateral y heterónoma, y cuando los particulares modifiquen situaciones jurídicas de forma válida en una relación de supra a subordinación. También tenemos que entender que la autoridad responsable es a quien se le va a imputar la emisión del acto y que este acto deba de ser el que se está reclamando y contra la que se demanda la protección de la justicia federal a través del ejercicio de las acciones del amparo. Se considera que las autoridades tienen como atributo dos personalidades. La primera, como ente público dotado de las facultades que tiene como autoridad, y en segunda, también como ente privado en el momento en que las relaciones de coordinación interactúan con los particulares. Al respecto, también la Ley de Amparo en su artículo número 5 señala las características de esta entidad, de la autoridad responsable. Y bueno, tendríamos que acudir a alguna jurisprudencia que hable de actos de particulares. Esto nos puede ayudar para buscarla y poder localizarla y hacer nuestro ejemplo. Y a continuación tenemos el tercero interesado. Se les conoce así en la ley de amparo actual. Es la persona que tiene un interés contrario al interés que tiene el quejoso, lo que significa que su interés radica en que el acto de la autoridad subsista o permanezca, ya que el acto puede beneficiarlo o en caso de que se anule puede ser perjudicado. Es importante considerar que no siempre se le va a perjudicar en caso de que se anule el acto que se reclama. Esto va a determinar, pues de alguna manera va a ser determinable a partir de la postura que tenga el tercero interesado. También podemos mencionar al tercero interesado y cuando se establece que se habla de la parte que resultó beneficiada cuando el acto de la autoridad contra la cual el quejoso interpuso un juicio de garantías y que puede llegar a encontrarse en el supuesto de que el amparo pues le pudiera causar algún perjuicio al tercero si el acto que en su momento le fue favorable fuese dictaminado sin efectos o en contrario. Esto lo vamos a encontrar también en la ley de amparo, en el artículo número 5, en la fracción 3. Habrá que buscar una jurisprudencia, podemos empezar la búsqueda con la palabra tercero interesado en el juicio de amparo y podrán encontrar muchas jurisprudencias al respecto de este tema. Y por último, vamos a hacer referencia al Ministerio Público, es la parte que va a actuar como representante de la sociedad.
va a estar presente en todos los procesos del amparo, va a ser la figura que vigilará la regularidad del sistema jurídico. También habrá que entender que en la gestión diaria y activa a veces pues, puede resultar como imperceptible su presencia. Dentro de las funciones y objetivos que tiene el MP se encuentra la de defender los intereses sociales y del Estado. En el juicio de amparo, esta entidad vela porque se observe el orden constitucional, vigilando que se cumplan cada uno de los preceptos conferidos en la Carta Magna, tales como los derechos humanos y las garantías de los gobernados. También va a vigilar que se lleve a cabo el proceso constitucional conforme sus preceptos constitucionales y legales. Y lo vamos a encontrar todo esto también en la Ley de Amparo, en el artículo número 5, en la fracción número 4. También podremos buscar en la página de la Suprema Corte de Justicia el nombre Ministerio Público y relacionarlo con el juicio de amparo. Y bueno, pues aquí estaríamos finalizando esta actividad, la primera, y vamos a continuar con la actividad número 2. Lo que vamos a hacer a continuación es ejemplificar cada una de las hipótesis señaladas en el artículo número 17 de la Ley de Amparo en su aplicación dentro de una sola materia. Se solicita elegir una materia, la materia penal, la materia fiscal, X materia. Bueno, hay por ahí una fracción que, bueno, pues sí nos obliga a ir a la ley agraria, pero bueno, pues pueden elegir una, la que ustedes prefieran. Entonces, conforme a la materia que hemos seleccionado, señala la hipótesis por la que se computa cada uno de los ejemplos proporcionados anteriormente, los que hicimos en el punto anterior. Y vamos a añadir cada una de las tesis jurisprudenciales que refuercen cada plazo y cómo se computa. Entonces, primero tenemos que la Ley de Amparo, como lo estamos viendo, en el artículo número 17 señala 4 fracciones. La primera es cuando se reclama una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que será de 30 días. Bueno, pues allí para poder encontrar la jurisprudencia podríamos ir a la página de la Suprema Corte a alguna que hable de la extradición internacional. Ese puede ser nuestro criterio de búsqueda. La segunda fracción dice cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá imponerse en un plazo de hasta 8 años. Y bueno, pues seguimos hablando de los plazos en esta segunda fracción y podremos ir a buscar, a generar una búsqueda de la víctima u ofendido del delito. Es muy importante señalar que cada una de las jurisprudencias que elijan, sin duda va a traer el número de artículo, que es el 17, y el número de fracción, para que así puedan tener la certidumbre de que están resolviendo bien esta actividad. La fracción 3 señala que cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en la que será de 7 años, contados a partir de que de manera indubitable la autoridad responsable notifique el acto de los grupos agrarios mencionados. Y entonces, bueno, pues se procederá a buscar una jurisprudencia, pues yo sugiero amparo en materia agraria. Eso podemos hacer y dentro de alguna de estas jurisprudencias, pues vamos a encontrar en el cuerpo de la jurisprudencia el artículo número 17 junto con su fracción para que la lean, la van a poder entender y van a poder profundizar en cada una de las hipótesis. Y la cuarta fracción dice, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento
incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, también desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Pues aquí podemos hablar de a lo mejor buscar algún amparo indirecto, hablando del plazo para promover el juicio relativo contra actos restrictivos de la libertad personal. Ahí podríamos encontrar alguna jurisprudencia al respecto de este tema. Y a continuación vamos a hablar del artículo número 18 de la Ley de Amparo, que también evidentemente nos vamos a ayudar con el artículo número 19 de la misma ley. ¿Hablando de qué? Del cómputo. Primero, el artículo 18 señala que los plazos a que se refiere el artículo anterior se van a computar a partir del día siguiente a aquel en que surte efecto, conforme a la ley del acto. La notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame o aquel en que haya tenido conocimiento y se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el conocimiento de la fracción 1 del artículo anterior, en que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Pues, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, pues nos vamos a pegar a cada una de las fracciones que se señalan alrededor de este tema. El artículo número 19 de la Ley de Amparo nos menciona que son hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquellos en los cuales se suspendan las labores en el órgano judicial ante el cual se tramite el juicio de amparo o cuando no puedan funcionar por causas de fuerza mayor, que bueno, pues ahorita podremos entender que es la contingencia la que define estas circunstancias. Y bueno, pues tenemos la hipótesis 1 en donde podemos mencionar que el plazo de 15 días se va a computar a partir de que surtió efecto la notificación del acto reclamado al quejoso. ¿Conforme qué? Conforme a la ley que rige el acto, no conforme a la ley de amparo. Si se impugna una resolución judicial, se va a determinar si ésta se notificó personalmente o por medio de boletín judicial, pues en legislaciones como la de la Ciudad de México, así opera. En cada caso, se va a tener que acudir a la ley de la materia que regule el acto reclamado para saber cuándo surte efecto la notificación. Pues podríamos acudir a alguna jurisprudencia que hable de una demanda de amparo indirecto, en donde mencione que los días no laborados por la autoridad responsable deben descontarse del cómputo del plazo previsto para su presentación cuando el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio. Tenemos la hipótesis 2 que menciona que para llevar a cabo la realización del cómputo es cuando opera a pesar de que no exista constancia de notificación en el acto reclamado. El quejoso ya tenga previo conocimiento del acto por cualquier otro medio. Esto es importante adicionarlo. También se incluyen hasta los avisos extraoficiales siempre que sean susceptibles de ser probados. Asimismo, será necesario que el quejoso conozca el acto en su integridad, pues si no se hubiera exhibido copia del acto reclamado íntegramente, sino solo parcialmente, no podrá operar esta forma de notificación. También podemos acudir a alguna tesis o jurisprudencia que hable de la demanda de amparo y del plazo para promoverla, cuándo debe de computarse y si se tuvo por parte del quejoso el conocimiento completo del acto reclamado.
En la hipótesis número 3 hace referencia a que cuando no haya constancia de notificación al quejoso y no se pueda determinar cuándo conoció el acto reclamado en su totalidad, restará pues confiar en el quejoso. Se tomará como fecha de inicio para el cómputo aquella en que el quejoso manifieste haberse hecho sabedor del acto. Y bueno, podemos tener alguna jurisprudencia que mencione que una vez iniciado el término para promover el amparo, cuando no existe notificación al quejoso del acto reclamado. Y tenemos también la hipótesis número 4. Esta hipótesis se considera cuando da inicio el plazo a partir de que se haya ejecutado el acto reclamado, aun cuando no exista constancia de la notificación del acto. Sí se puede determinar la fecha de su ejecución, la cual podrá ser diferente a la fecha en que se haya emitido dicho acto. La hipótesis número 5, para finalizar, nos habla de que se considera y que menciona también que el plazo de 30 días para la impugnación de leyes autoaplicativas es de 30 días. No hay más, 30 días hábiles contados a partir de las 0 horas del día en que entró en vigor, excepto que este haya sido inhábil. En tal caso será a partir del día hábil siguiente. Haremos mención del artículo número 19 de la Ley de Amparo, en donde también se establecen qué días son inhábiles, para que puedan ejemplificarlo con una jurisprudencia. También pudiéramos acudir a algo que mencione como leyes autoaplicativas. El plazo de 30 días para promover el amparo inicia desde las 0 horas del mismo día en que entra en vigor. Y con esto estaríamos terminando la actividad número 2, la segunda. Y como integradora, pues vamos a detallar, sí, todas y cada una de las causales de improcedencia y de sobreseimiento, con base en el artículo número 61 y 63 del juicio de amparo. Ahora, hay que señalar hipótesis y ejemplos alrededor de esto. ¿Cuál es mi recomendación? Son una cantidad importante de fracciones del artículo número 61, en donde habla del juicio de amparo y su improcedencia. Entonces, cada una de las jurisprudencias que ustedes van a buscar tiene que ir relacionada con el artículo 61, fracción 1, artículo 61, fracción 2, y hay jurisprudencia para cada fracción. Ya que ustedes tengan la jurisprudencia, pues con base a ella van a poder desarrollar las hipótesis y cada uno de los ejemplos que se solicitan. Entonces, esta es una tarea, considero sí, larga, pero con un material muy valioso para que nosotros podamos entender cuando un juicio de amparo no procede a partir de las 21 fracciones que tiene este artículo, y en el siguiente ejercicio lo haremos de la misma manera, solo que con las causas o las causales de sobreseimiento en el juicio de amparo y a partir de cuándo proceden, a partir de también el artículo número 63, quedamos, sí, el número 63 de nuestra ley de amparo. Y bueno, pues allí ya son menos, ya las 23 solamente son para la improcedencia. Aquí nada más tenemos, creo que son 5 fracciones, efectivamente. Y también vamos a tener la jurisprudencia con el número de artículo más la fracción. Y así ustedes van a poder, como ya lo mencioné, ejemplificarlas y platicar acerca, proponer alguna hipótesis junto con su ejemplo. Entonces, bueno, pues son actividades sí laboriosas, pero son básicas para comprender el juicio de amparo. Y bueno, me despido. En breve van a tener el video de la sesión número 3. Espero que este les haya servido. Creo que teníamos muchas dudas para quienes la van a corregir, para quienes no la han empezado, todavía están a tiempo, o para las nuevas generaciones. Y bueno, pues nuevamente la invitación, la cordial invitación a que se suscriban al canal,
que activen la campanita con las notificaciones, que le den like y que compartan. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.